que me olvido las cosas. Es ese alemán que me esconde todo. Bien. Eh, Primero, antes que me olvide, ¿cómo, ¿cómo hacemos con el parcial? Hola. Sí. La situación de prácticos es la siguiente. Solo 2 entregaron el trabajo práctico 2 y nadie el 3. Sí, Lore, yo lo tengo que hacer el 3. Para mañana ya va a estar. El tuyo 2 no lo tengo. Por eso, solo 2 entregaron el 2, nadie el 3. Podemos hacer el parcial igual. Lo que no van a tener, o sea, nosotros no vamos a saber si entendieron o no entendieron. Si les va mal, o sea, ojalá que les fuera bien si lo tomamos, pero teniendo los prácticos podemos tener una idea de cómo van. Ahora, para aprobar la cursada tienen que tener entregados los prácticos y corregidos todos. Sí, no, igual hay que entregarlos en fecha y nada, o sea, acuérdense, las condiciones de cursado están escritas en el programa como son, o sea, 80% de asistencia y aprobación de los prácticos con entrega de informe corregido, ¿está? Eso significa que en 5 prácticos solamente pueden tener uno mal, ¿sí? Si se atrasan con esto, no hay nada que se pueda hacer, o sea, ponemos ausente, dos ausentes y listo, tienen desaprobado el práctico, que desaprueban 2 prácticos y pierden la cursada, yo ahí no puedo hacer nada. Es muy difícil cursar esto sin la parte práctica, o sea, no es una cátedra que sea teórica, o sea, que esto es estadística aplicada para técnicos que hacen trabajos de estadística. Por lo tanto, la parte práctica es más importante que la teoría. Nosotros acá la teoría sí les podemos dar concesiones de decir, bueno, no sabe definir tal cosa, buah, qué sé yo, pero la parte práctica no tiene sentido este, la materia si no se cumple, ¿no? Bien, ¿qué hacemos con el parcial entonces? Hola. ¿Cuándo quieren entregar? O sea, ¿cuándo quieren? O sea, si necesitan tiempo, perfecto, bueno, podemos hacer una excepción y le damos un poquito de tiempo. Pero comprométanse a entregar y devolvemos los prácticos en una fecha, porque si no, no podemos seguir adelante con el curso. La idea es que para el parcial tengan... El parcial son prácticamente todos ejercicios. Puede a veces... La pregunta teórica que puede haber en un parcial de estadística en nuestra cátedra es para sacarse un 10, punto. ¿Tá? Si no se sacan 9, pero no es que va a estar basado en eso, se va a estar basado en ejercicios. Si los ejercicios no se comprenden, ¿sí? O están mal hechos o se comprende mal, y es prácticamente imposible aprobar, porque y la única manera que nosotros tenemos de tener un ida y vuelta es así, es que hagan los prácticos, se equivoquen, Lorena se los corrige, se los devuelve, los comprendan, y así vamos avanzando, ¿no? Tenemos ciertas consideraciones por el tema este de la virtualidad, por ahí estiramos un poquito algún que otro tema más, nos estiramos en una o dos clases más, no entregamos la nómina a tiempo, pero no lo podemos dilatar eternamente esto, porque si no, no cerramos el curso. Así que les pido, por favor, pónganse las pilas, digan cuándo quieren
fecha tope para entregar. Son tres prácticos que tienen que entregar, ¿no, Lore? Yo por el momento estoy al día con los que me faltan unas correcciones nada más. Ok. Son 3 prácticos que tenían que entregar antes del parcial. Sí, ahí está. Nicolás me lo había entregado por WhatsApp. Ese se me pasó. Pero el 3 todavía no me lo entregó nadie. Bueno, Igual se puede entregar hacia la tiempo fecha para mañana. por eso fijemos una fecha. Fijemos una fecha y para poder fijar la fecha del parcial, pero pongamos el compromiso. Si alguno no puede, si no entregaron el 2, ¿cómo le vamos a poner fecha para el 3? O sea, venimos para atrás. ¿Mm? No sé, Lore, manejalo vos los tiempos como te parezca. Yo estoy terminando el TP2, lo podría entregar mañana seguramente. ¿Y el 3? No, todavía no lo empecé. Bueno, no podemos tomar el parcial hasta que no hayan entregado la mayoría el 3. Y tampoco lo puedo estirar eternamente, por eso les digo, pónganse pila y díganme cuándo entregan el TP3 para que Lorena les haga la devolución corregido y podamos tomar el parcial. ¿Mm? Sí, miércoles que viene, qué sé yo, una cosa así. Lunes, martes, miércoles, por mí lunes sería lo ideal, pero veo que vienen... Sí, máximo lunes diría yo, porque si no, hasta lunes. Sí, para poder verlos y nos están quedando 3 semanas de cursada oficial, donde tenemos que meter dos parciales todavía. Bien. O la hacemos cuatrimestral. Sí, más o menos. No, nos podemos estirar porque está pasando, o sea, nadie termina los cursos en la virtualidad en los mismos tiempos que en clase, pero si a eso le sumamos que nos relajamos y no hacemos nada, no, ahí sí no terminamos nunca. ¿El lunes quedamos entonces? Sí, el lunes. No hay eco. Sí. Bueno, profe. El lunes entregamos el práctico 3. Parcial? El parcial son ejercicios, Sofi, son exactamente ejercicios análogos a los ejercicios que tienen en los prácticos. Por eso les digo, para probar los parciales... No, sí, pero ¿cómo se toma así? Ah, en vivo. No, pará. Lorena te va a explicar, perdón. No es esa, Lorena te explica. No, sí, la idea es esa, de que, bueno, son ejercicios tal cual el trabajo práctico, y lo que vamos a hacer es, definimos un día y una hora, y a esa hora nos conectamos todos, y todos van a tener un parcial distinto para resolver. Bien. Con toda la batería de herramientas que tienen de la calculadora, la aplicación, todo lo que tengan a disposición. Sí, esa carpeta abierta, Sofi, si eso es lo que preguntas. Puedes mirar todo lo que quieras. ¿Pero qué es escrito? O sea, yo lo hago en... Sí, son ejercicios. Sí, ejercicios, como si fuera similar al práctico. Resolver ejercicios de la misma manera que el práctico. Lo entregás y después le saco foto y te lo mando. Por ejemplo. Sí. Ah, bien, esa era la duda. Genial. Sí. ¿Estamos? Sí, convengamos, hacerles escribir en Word no les voy a hacer escribir porque esto es difícil, va a ser así, va a ser como una mezcla de escribir resultados y de hacer las cosas a mano y que me manden fotos. Genial. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, genial. Entonces quedamos que el lunes tratan de ponerse todos al día con el tema de las entregas de los prácticos, 1, 2 y 3. Sí, quedamos así, a ver. ¿Listo? Perfecto. Y ahí fijamos fecha
para el parcial, cuando todos tengan la devolución de eso, fijamos fecha para el parcial. ¿Bien? Genial. Bueno, proseguimos entonces. ¿Ven la presentación? Sí. Bien. Entonces, hicimos un intervalo de confianza y evaluamos si la verdadera media podía estar dentro de ese intervalo. Y pegó en poste y adentro. Bien. Una manera más elegante, por así decir, de hacer lo mismo es plantearse un test de hipótesis. Entonces, para plantear un test de hipótesis es, si tenemos una media muestral de 18 con un desvío de 1,41 con un n de 7 muestras, ¿sería correcto pensar que la media poblacional podría ser igual a 20? ¿Tá? Pregunta del millón, ¿no? Entonces construimos ¿qué cosa? O sea, planteamos la hipótesis nula, mu igual a 20. La hipótesis alternativa, mu distinto de 20. Ok, bien. ¿Qué tenemos que hacer? Elegir un estadístico de prueba, ¿sí? Análogamente como hicimos con la construcción del intervalo de confianza, tenemos que buscar ahora qué estadístico es el estadístico que mejor nos acomoda, nos encaja en esto, ¿sí? Para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, después que fijamos el estadístico, el cálculo del estadístico de prueba, ¿y qué más hacemos después? Calculamos un t crítico, a partir del cual vamos a rechazar o aceptar la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo se construía ese estadístico? ¿Cuál era la fórmula? No me la acuerdo, a ver, díganmela. Uy, borré la... Ah, no, está bien. ¿Cuál era la fórmula del estadístico de prueba? Estadístico era una t, ¿no es cierto? Un t que lo vamos a diferenciar. Alberto, una consulta. Sí. Entonces, uno se plantea la hipótesis ¿Hola? que Sí. M era la media. X raya es la media. Mu es la media poblacional. X raya es la media muestral. Y si no, mu no es igual a 20, que en ese caso tenés que sea mayor o menor. Sí, lo pusimos igual o distinto para que sea bilateral y poder comparar con el intervalo de confianza. Se podría haber planteado que sea mayor o menor, pero bueno, en este caso decidimos elegir que sea igual o distinto, para que la prueba también sea bilateral. O sea, yo acá me hago un dibujito así y digo, acá en algún lado está mu. Y en algún lado, ¿sí? Está X raya, ¿no es cierto? ¿Está? Pero yo no lo comparo así, porque desconozco el valor de mu, ¿no es cierto? O sea, yo me estoy planteando una hipótesis sobre mu, pero no lo sé cuál es el valor. Entonces, ¿qué hago? Construyo un estadístico, ¿sí? Busco un punto crítico. Hoy lo perdí de vuelta. No sé por qué aprieto el lápiz en algún lado y me manda todo el cuerno. Ya estoy, ¿eh? Bien. ¿Ven la presentación ahí? Sí. Bien. Un punto crítico, ¿no es cierto? Un punto crítico. ¿Sí? ¿Está? Y ese es el que, a partir de ese punto, que acá va a haber dos, va a haber un punto por arriba y un punto por abajo, ¿no es cierto? Críticos. Este también va a ser un punto crítico. Uno va a ser positivo y uno negativo.
Bien, acá se acepta H0 y acá se rechaza. Región de rechazo, RR. Se rechaza H0. Bien, entonces tenemos que determinar el valor del punto crítico, que ese sale por tabla. ¿Sí? Y ahora tengo que calcular un T, por eso acá va a haber un T calculado, por eso no le pongo C, calculado, y un T crítico, porque si le pongo C es igual para los dos, que me va a decir si acepto o rechazo la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo se construye el T calculado? Esa es la pregunta del millón. ¿Tá? Yo me olvidé la fórmula, no me la acuerdo. Entonces les pregunto, ¿cómo es la fórmula para calcular el T? Escucho ofertas. La pueden mirar, o sea, búsquenla, pero sepan dónde buscarla. Esa carpeta abierta se pueden copiar, pero tienen que saber dónde está el machete, porque si no... La media puede ser menos mu. Entonces, bien, X raya, ¿sí? Menos mu, pero no me va a entrar, espera. Espera, sí, aguantaba un segundito porque hice letra muy grande. T es igual a la media menos mu, ¿sí? Y ahora, ¿cómo sigue? Sobre el desvío. Sobre el desvío, ¿qué más? ¿Hola? ¿Qué falta? No, y ahí me quedé, en realidad estoy en un gatillo, pero no... Vamos, no va mal. Vamos, ¿qué falta? No estudio mi fórmula. Busquen la fórmula. ¿Vos le has dado, Lore, el resumen de fórmulas o se lo hacen ellos? No sé cómo. Esto, alguien preguntaba cómo es el parcial, es importante que sepan dónde buscar, porque se pueden copiar, pero si no saben dónde buscar, sigo esperando, La S sobre raíz de n. Bien, la S sobre raíz de n, ¿está? Bien. Entonces, ¿qué más? ¿Falta algo más? No. Bien. Entonces, ¿cómo puedo construir esto? ¿Tengo los datos para construir esto? Sí. Bien, tengo todos los datos. Tengo mu, tengo x raya, tengo s, tengo n. Puedo construir el estadístico de prueba, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se verá? 18 con 71 menos 20. ¡Oh! Me tiene harto el lápiz este. Cada vez que toco el botón ese, pierdo todo. Sorry, disculpen, ya estoy. Bueno. Alberto, ¿qué valor teníamos? ¿Cuál es mu? El valor hipotético de mu. Bajo la hipótesis. Oh, me se está poniendo difícil esto. Sí, 20. Bien. Lore, anda preparándote, Bueno, el pizarrón
me ¿Qué cansé. te pasó? No, no sé, me lo está rebotando, de repente empieza a rebotarlo, no sé por qué, me rebota la... Ya estoy podrido de esto, estoy harto, ya estoy probado de todo. No, ahora lo paso por cable, igual no sé. Me parece que es el lápiz que tiene un sensor que cuando vos lo tocas, no sé qué hace, cambia la pantalla y se corta la transmisión. De la tableta a la compu, ¿no? Se corta. Bien. Bien, entonces, ¿dónde estamos? Espérenme, a ver, bueno, hago un último intento, así a ver si podemos cerrar esto. Lo hacen a propósito esto, para que uno digamos, pague, o sea, Google Meet está hecho para que vos no puedas compartir la pantalla. O sea, si querés compartir la pantalla o querés compartir y grabar y demás, tenés que pagarlo. Como todo. Es la versión gratuita, entonces es... Ahí ven la pizarrón. Sí, ¿Se sí. ve? Bien. Sí, ahí volvió. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Hacemos el estadístico, calculamos el estadístico de prueba, o sea, el T calculado se dice, ¿no es cierto? ¿Y cuánto nos da eso? A mí me dio menos 2,43. Menos 2,43. ¿Está? Ya al ojo me doy cuenta de que está bien. ¿Por qué? Porque pegan el poste con 2,44, ¿no es cierto? Que era el valor de T para esto. Y el intervalo de confianza también pega en el poste, porque da 20,01 sobre 20. Ustedes por ahí todavía no lo van a ver tan rápido, pero ya se pueden ir imaginando. Entonces, si este es el punto, borro un poquito acá, así me hago lugar. Si este es el T calculado, tengo que buscar el punto crítico. ¿Cuánto vale el punto crítico? El punto crítico ya lo habían sacado antes, ¿se acuerdan? ¿Cuánto vale el T crítico? El T, Estoy tratando de agarrar el lápiz para que... ¿El crítico era el de tabla? Claro. Sí. Muy bien, ya lo tienen de cuando hicieron antes el intervalo de confianza. ¿Cuánto les había dado? 2,44. 2,44. ¿Cómo ahora sé si rechazo o acepto la hipótesis nula? Entonces me hago mi dibujo y digo, si el crítico es 2,44, acuérdense que esto es una prueba bilateral, es 2,44 y por el otro lado es menos 2,44. ¿Cuánto me da el calculado? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto daba? 2,43. ¿Está adentro o afuera? Adentro. Adentro, o sea, se acepta, adentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. 2,43 está adentro. En el poste, ¿no es cierto? Das ahí, apenitas. Entonces, ¿qué concluyo de esto? A ver, díganmelo ustedes. ¿Qué concluyo? Que aceptás la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula, muy bien. Al 95% de probabilidad, la hipótesis nula de que mu pueda ser igual a 20 se acepta. O no hay suficiente evidencia para rechazarla, eso técnicamente, pero no importa. Se acepta H0, vamos a decir. Al 95% de probabilidad. ¿Se entendió? Yo. ¿Sí? Es una prueba, si se fijan, es la misma conclusión que llegamos con el intervalo de confianza. Pegan el poste, pero puede ser. Es factible que mu valga 20. O sea, estaría bien clasificada esa parcela en la categoría de 20. ¿Está? ¿Bien? Bien. Si están de acuerdo, pasamos al ejercicio número 1 del trabajo práctico. ¿Sí? Entonces vamos a seguir practicando.
Una duda, Sí, porque es menos 2,43. sí. ¿No sería más? Es bilateral, ves que acá tengo más 2 y menos 2,44. ¿Sí? La prueba, si yo invierto x menos mu menos x, me da para un lado y para el otro. ¿Ah? Bien. Pero como es bilateral, acá no tengo problema. No está mal la observación, es cuando la hipótesis es mayor o igual, porque ahí no es lo mismo para arriba que para abajo. ¿Eh? Ojo, está muy bien la observación. ¿Tá? En este caso es indistinto, pero en otros casos no. El signo es importante. Porque si yo ahora dijera si fue mayor o igual, y sí, menos 2,44, sí, pero o sea, uno tiene el signo positivo y el otro negativo. Bien, pero vamos a seguir practicando hasta que le agarremos un poquito de ritmo a esto, porque si no, no podemos avanzar. Si esto no lo tenemos en claro, todo lo que sigue es más difícil. Entonces yo no quiero avanzar en la teoría ni nada hasta que esto no quede claro. El próximo paso es 2 poblaciones, pero antes quiero que esto quede claro. Por lo tanto, les propongo es que hagamos ejercicio número 1 del práctico. No sé, Lore, ¿vos podés presentar vos o querés que lo presente yo? Como quieras. Creo que yo puedo. A ver, dale. Ahora, lo único que quedaron pocos. Quedan 7. Estamos en carrera. No, ¿Sí? 7 menos 2. No, estoy grabando igual, pobre. No, por ahí hay algunos que tengan problema de conexión. Yo sigo grabando. Así que lo que hablas y digas puede ser todo usado en tu contra. Sí. Yo estoy con Victoria acá. Ah, Está bien. Bueno, ya no presento más, ya está. Y pasarías a ver, Lore, si podés presentar vos. Sí, a ver. Si no, lo abro yo y lo hablas vos, pero bueno, mejor si lo tenés vos, lo manejás. No me engancha el PDF. Bueno, cada uno también lo tiene, ¿no? Sí, están en la Pelco Sí. está. Lo que pasa me parece, espérate, a ver. No hay caso, no lo quiere ver. Bueno, yo lo pongo acá, ahí lo ven. Sí, Bien, sí. lo que no sé si vos tenés pizarra, ¿va? O algo para explicarlo, lo explicás a mano nomás, como quieras. Igual es Es lo que hicieron recién. lo que acaban de hacer recién con un poquito más de datos. Bien, bueno, todo tuyo, Lore. Y más Yo que no lo saco. de hecho tienen que empezar a hacer cuentas, porque fíjense, tienen ahí una serie de datos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Bien, ¿sí? Bueno, 11 datos de diámetro, así que la idea, y ahí lo que propone el ejercicio 1 es que estimen el intervalo de confianza, como hicieron recién, para esta variable, con un 95% de confianza, y lo siguiente es hacer una prueba de hipótesis, para ver o para probar si la verdadera media poblacional o el parámetro poblacional de la media es 30 centímetros o no. El tema es que si vos presentás, yo no puedo No podés mover. hacer mucho. Sí. Vayamos, ¿Dejo de presentar yo? a medida que vayan calculando, vayan diciendo cuánto les van dando los resultados como para ir cotejando con el resto. A mí la media me dio 28,63.
A mí también. ¿Cuánto, chicos? 28,73. Hay una chica que quería entrar acá que me pusieron y yo no lo vi. No, no, eso fue antes. ¿Querés que saque la presentación, Lore? Ah, ¿querés que saque la presentación, Lore? No, no, ¿No? déjala mientras. No. Pero si por ahí querés presentar una pantalla tuya, bueno, la dejo. Avísame cualquier cosa. Vamos a hacer. Espérame que haga una cosa. Dale, sácala. A ver qué pongo. Presento yo directamente. Así vamos anotando. Esto no quiero. Así voy anotando lo que les va dando. Vamos a ir la media. Vamos marcando cualquier cosa. Ahí tiene la fórmula del intervalo. ¿Viste? ¿Alguno calculó el desvío? No, yo no. Ok.
puede ser que dé 2,12. Lo voy a anotar y a ver a alguien más. 2,12. Sí, está ahí cerquita. 2,12. La diferencia que puedan llegar a tener es por los que usaron. ¿Este? Me van diciendo los resultados que tengan.
¿Alguno que me diga otro dato? ¿El valor de t? No sé si está bien. Menos 2,22. Ay, Nada que ver. ¿alguien más? No sé si alguien más lo buscó, pero está bien, Sofi. Porque sería menos 2,22 para buscar el límite inferior y positivo para buscar el límite superior. Genial. Entonces es como más menos 2,22. 2,22, 2,23 podría ser, porque es 2,22,8. 2,23. Entonces ya de ahí, con esos datos ya salen los límites del intervalo de confianza. Fíjense que tienen ya todo lo que está ahí, lo que necesitan para la fórmula ya están, ya son datos. La media es 28,73 menos 2 más 23 por raíz cuadrada de 2,12 al cuadrado dividido Me da 2,22. 11. El t, Claro. ¿ok? Y el límite, Ni idea. 28,73 más 2,23 por raíz cuadrada. El inferior puede ser que dé 10,60. ¡Ay, no! A ver, ¿alguien más? Ay, lo hago de nuevo, capaz que puse cualquiera en la película. Dale. Me faltó hacer una raíz. En la primera, el límite inferior me dio 27,30 y en el otro me dio 30,15. 27,30 y 30,15. Ok. Entonces, esto quedaría como 27,30, la media de el parámetro, digamos, poblacional de diámetro se encuentra entre 27,3 y 30,15. O sea, este es su intervalo de confianza para la media del 25%. Y sí, ahí lo comprobó que está bien. El resto, ¿llegó? ¿Lo entienden?
no llegaste hasta ahí. No, es que el desvío ese ya te lo dan en el problema, ¿no? Ese dato no lo tenés que calcular. El desvío sale del desvío de la variable. Vos tenés tus 11 datos. De estos 11 datos tenés una media, tenés un desvío. A mí me dio 2,22. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que te da 2,22? ¿El desvío? Puede ser. Acá alguien me dijo 2,12, pero va a tener que ver con la cantidad de decimales que tomaste. Ese valor, Nico, entonces, Se le corta, Se te profe. escucha así cortado. perdí la conexión y volví. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no sé si Nico sigue estando ahí. Te dio 2,22 el desvío, puede estar bien, porque depende de los decimales que usaste. No sé si sigue ahí o no. Sí, está acá, profe, está sacando la cuenta del desvío. La está rehaciendo. Hasta el lado. Sí, sí, Bueno, profe. ok. Entonces, ¿qué tienen ahí? Ustedes tienen, en un muestreo, midieron 11 árboles, sacaron 11 diámetros. Con esos 11 diámetros de la muestra sacan estadísticos, o sea, digamos, la media, el desvío, todo eso son estadísticos característicos de su muestra. Esa media 28,7, ese desvío 2,12, ¿sí? De su muestra. Ahora, el intervalo de confianza lo que les permite a ustedes es decir algo del parámetro poblacional. O sea, ¿a quién llamamos parámetro poblacional? En este caso, la media de todos los diámetros que haya en su población. Supónganse que su población es su bosque, ¿sí? Y entonces sacaron una muestra de ese bosque, 11 diámetros de 11 árboles, y quieren estimar cuánto es el parámetro de la media de todo su bosque. Entonces lo hacen a través de esta muestra. ¿Qué pueden decir entonces ahora, habiendo hecho esta cuenta? Que el valor del parámetro, o sea, de la media poblacional del diámetro, se encuentra entre 27,3 y 30,5 con un 95% de confianza. O sea, están estimando un parámetro en vez de una manera puntual a través de un intervalo. Ustedes dicen, el parámetro vale entre esto y esto, ¿sí?
Eso es lo que acaban de hacer estimando el intervalo de confianza. Ahora, el siguiente punto, lo que pide es, lo otro que hicieron recién con Alberto, es hacer lo mismo, fijarnos qué pasa con el parámetro, pero a través de una prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es muy parecido el procedimiento, pero lo que tienen que hacer es armar un estadístico de prueba, que en este caso es una T, para ver si el valor del parámetro es 30 o no es 30. Pero ahí, ¿cuándo planteas la hipótesis? Vos tenés que poner en tu hipótesis si mu es igual a 30 o 30. Sí, exacto, Sofi. Sí. Ahí sería bilateral. Sí, sí. Salvo, por eso, en este caso es como si es 30 o no es 30. Ahora, si el problema fuera planteado de otra manera, podría ser que la hipótesis alternativa es que es mayor o que es menor, todo depende de lo que uno esté buscando en realidad. Pero estaría correcto lo que acabas de decir. Lore, si cerramos este ejercicio, Sí. pasamos a las pruebas de 2 media, la teoría. Dale. Faltaría que hagan la hipótesis acá de 30. Esperen que se me hizo un lío Estamos complicados con la tecnología. la tecnología. No, sí. Sí, viene complicada la cosa. Sí. Nicolás, que dije que no tenía el práctico, lo tenía en el WhatsApp. Tamara, que no me había salido, me había quedado en la bandeja de salida. Así estamos. Bueno, a ver. ¿Puede ser que la T calculada sea 1,98? Ya te digo, espérame un segundito. A mí me da igual, me dio menos 1,98, así que sí. Sí, menos 1,98. Y cae dentro del, ¿no? ¿O no? Sí, casi La T seguro. calculada. No, paren, que la T calculada no me da nada que ver a eso, Ah, bien. Ahí voy, estaba tratando de hacer esto. Clicar abierto, ahí está. Me da eso, no sé qué estoy haciendo mal. Si no estoy equivocada, la T me da 41,91, por eso. ¿Cuánto? 41. La T calculada, 41. Sí. No puede ser, Lore, porque si 30 en el intervalo les entraba, ¿Mm? no puede ser que se rechace. Sería algo... No, a mí me da menos 1,98. Eso sería coherente porque sería el crítico, ¿cuánto te da?
Menos 2,23. Y estás aceptando la nula por poco, pero la estás Claro. aceptando que era como antes. Sí. Tiene que estar adentro, Lore. Debería. Sí. 30 debería estar adentro del intervalo. Va, o hicieron mal el intervalo. No. Sí, a mí los intervalos no me da, no sé, capaz que estoy haciendo mal las cuentas. Me dieron otros valores. Yo me guié por los que pusieron recién Mm. acá en la pantalla. ¿Cuánto te dieron a vos, Sofi? No, ahora lo borré. Pero me Eso. da 16 y por ahí como números más chicos. 16. No me acuerdo bien, lo vuelvo a hacer. 29, 26, 30, 27, 26. No. Salvo que tenga algo raro, me dan esos. Siempre algunas reglas, Sofi, son, por ejemplo, el promedio muestral tiene que estar más o menos al medio de los datos, o sea, no puede estar fuera del rango de los datos. Sí, no, sí. El promedio sí. Pero en la fórmula, cuando calculo los límites, no sé, capaz que ahí en donde está la raíz y el cuadrado, capaz ahí estoy haciendo algo mal. Y cuando multiplico me dan números más chicos. Lo del promedio Sí. lo Siempre está bueno cotejarlo en clase, es cuando 2 o 3 tienen el mismo resultado, en general es correcto, no siempre. sí, obvio. No siempre la mayoría tiene razón, pero bueno. Ahora lo voy a volver a hacer igual. Pero bueno, tomando los datos que pusieron que escribieron recién, calculada me da menos 1,98. Sí, a alguien más también le dio eso. Sí. Así que Sí, a mí también, profe. yo no lo hice, así que no me mire. Bueno, démoslo por válido ese. Sí, es coherente con el intervalo eso, ¿no? O sea, bien, ¿quieren hacer 5 minutos o sigo ya nomás con lo que falta de teoría de test de hipótesis? Mañana seguiríamos practicando, pero hoy a falta para poder avanzar necesitamos introducir algo de la teoría. Pero no sé los demás que quieren. Por eso, esto que voy a dar ahora es teoría. Mañana vamos a hacer la práctica de esta teoría, pero hoy no vamos a hacer ya más porque estamos medio al límite. Así que díganme si quieren hacer recreo o si sigo ya. Arranque nomás. Va, por mí no tengo problema. ¿Sin recreo o con recreo? Y por mí también, sí. Seguimos un ratito y cortamos antes, en todo caso. A Tamara se le cortó. Uy. ¿No estaba con alguien ella? No. Sí, estaba con Victoria, dijo, pero no la veo. Se le ha cortado A las internet, 2. parece. Bueno, igual estamos grabando, pero... a ver cómo hacemos esto. Dejo de presentar Dale, a ver si yo puedo presentar y sigo de y ahí. ahora ya les contesto cómo sigue este. A ver. Dale. Bien. Bueno, ¿ven la presentación ahí? Sí. Bien. Bueno, vamos a introducir un temilla teórico, rebobinamos un poquitín para atrás.
de lo que habíamos visto en la última clase y retomamos el tema de inferencia con el tema este de comparar dos muestras ahora. O sea, es inferencia, pero en vez de basada en una muestra y sacar conclusiones respecto de un parámetro, ahora vamos a hacer qué pasa cuando tenemos dos muestras y las queremos comparar. Entonces, algo habíamos visto de esto. Se usa muchísimo, mucho, sobre todo con el tema de los testigos. Es decir, yo tengo algo que sé cómo funciona y hago algún cambio y quiero ver si mejora, no mejora, es igual, es distinto. Entonces ahí viene este tema de comparar el rendimiento de un fertilizante en un vivero, el rendimiento a 2 niveles de riego, comparar dosis de fungicidas, secados de madera, puede ser en la industria, comparar rendimiento de técnicas de raleo en silvicultura, comparar una técnica de aserreo contra un testigo, etc. O sea, siempre tengo dos datos muestrales y los quiero comparar para ver si son iguales o son distintos. La estadística no tiene la culpa de nada, simplemente me dice si son iguales o si son distintos. El resto yo lo tengo que poner cuál es la hipótesis y qué es lo que estoy poniendo a prueba y qué significa. Lo importante es no equivocarse con la estadística. O sea, si yo digo, planteo mal una hipótesis, voy a cometer errores. Entonces, el objetivo de la inferencia puede ser estimar la diferencia de dos poblaciones, o sea, mu sub 1 menos mu sub 2. Si no hay diferencia, esa cuenta es 0. Contrastar la hipótesis de la diferencia. Las hipótesis pueden ser bilaterales, que ya lo estuvimos viendo recién, o unilaterales. Antes era contra un parámetro, ¿no es cierto? Ahora es contra dos medias. O sea, mu sub 1 menos mu sub 2 se puede plantear como que la diferencia es 0, o mu sub 1 menos mu sub 2 es distinto de 0. También puede ser que sea mayor o menor mu sub 1 que mu sub 2. Esto es muy importante de qué lado está, porque si yo digo, por ejemplo, que si yo agrego riego, aumento el rendimiento de un vivero, entonces planteo la hipótesis mu sub 1 es distinto de mu sub 2, o sea, tomo datos antes del riego y después del riego, o pongo un testigo con un nivel de riego y agrego otro. Bien, si es distinto, capaz que yo ahogo las plantas y las mato, pero es distinto. Entonces, estoy planteando yo la hipótesis no estadística, la hipótesis experimental es la que está mal planteada si yo pongo es igual o es distinto. Porque yo tengo que decir es mayor o menor. Porque es distinto, si es muy menor también es distinto y está mal. Es un remedio me hace bien. Entonces me tomo muchos comprimidos. Pero muchos comprimidos te matan. Pero es distinto. Sí, es distinto. Te moriste. ¿Se entiende? Entonces, es decir, no. ¿Cuánto remedio tengo que tomar para que mejore el nivel del que tenía? Porque si lo disminuye el nivel de lo que tenía, está mal. Pero esto no tiene la culpa de la estadística. La estadística es una herramienta que me da distintas alternativas y yo la tengo que interpretar en función del experimento que tengo. ¿Se escucha bien? Uno que me dé un ok, por favor. Sí, se escucha bien. Sí. Entonces, quedan claro que esto no es culpa de la estadística. La estadística solamente me da un menú. Me dice, elegí qué prueba querés hacer. ¿Y de qué depende? Vos sabrás del experimento que estás haciendo, qué es lo que querés poner a prueba. No depende si está bien. A mí me gusta la unilateral derecho porque yo soy de derecha o a mí de izquierda porque yo soy de izquierda. No tiene nada que ver esto acá. Tiene que ver, no es que el derecho, el izquierdo, el bilateral es mejor que uno que otro. No es así. Tiene que ser la hipótesis planteada en forma adecuada a el experimento que yo quiero poner a prueba e interpretar. Bien, no voy a redundar mucho más en eso, que parece medio obvio, pero a veces no es tan obvio porque plantean mal las hipótesis. Bien, entonces vamos a tener un laberinto de situaciones, pero hay una que es muy típica. Entonces vamos a arrancar por esa. Vamos a arrancar. Podemos tener que las muestras sean dependientes o independientes. Después vamos a ver qué es dependientes, o sea, es cuando yo pongo de a pares las muestras, por ejemplo.
Cuando son independientes, son muestras. Tengo un cantero, tengo otro, tomo 10 datos de uno y 10 datos del otro como muestra y listo. ¿Tá? Cuando son dependientes, no, tiene que tener algo que las una. Es decir, no, yo acá tengo dos muestras, una es del cantero A, otra del cantero B con fertilizante, pero a un nivel de riego. Entonces ahí hay otra variable, ¿eh? Eso es lo que las une. ¿Tá? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la situación más común y típica y elemental son independientes las muestras. Varianzas conocidas. Las varianzas, ya dijimos, es muy raro que sean conocidas, ¿sí? Es muy raro. Y menos de dos muestras, o sea, ¿no? En general, las varianzas son desconocidas. Entonces, el primer camino que tenemos es este y venimos por acá. ¿Eh? Y acá viene lo que vamos a ver ahora. Si las varianzas son iguales, va una fórmula. Si las varianzas son distintas, va otra fórmula. ¿Está? ¿Qué estadístico utilizo para probar si dos varianzas son iguales? Porque en realidad no es si son idénticas, es si son iguales poblacionalmente hablando. O sea, van a ser distintas, pero ¿qué tan distintas? ¿Pueden proceder de la misma población o de poblaciones diversas? Que no tiene nada que ver con la media, no se confundan. Bien, entonces tengo que hacer una prueba. Esa prueba acá... me lo pongo a prueba esto con el estadístico F de Snedeker. El estadístico F de Snedeker, a ver, ¿qué pasa que no anda? Ahí está. F. Es una prueba de varianzas, en este caso de cociente de varianzas, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, bien, ya todo esto lo dijimos, y llegamos a este punto, ¿no es cierto? Acá, a definir si las varianzas son iguales o distintas. Esto me lleva por dos caminos, en caso de que sean distintas, de cómo calcular el estadístico de las medias. Entonces no es menor. Entonces tengo que ver, poner a prueba, antes de poner a prueba las medias, poner a prueba las varianzas. Conceptualmente, si yo conozco las varianzas, el estadístico de prueba es una Z. Cosa que generalmente las varianzas no son conocidas. Entonces eso es muy raro que suceda, pero bueno, podría llegar a pasar. Cuando las varianzas son independientes y desconocidas, el planteo de si son iguales o son distintas, ya no es una hipótesis, o sea, es una hipótesis de este tipo, pero el estadístico no es una hipótesis mu sub 1 menos mu sub 2 es igual a 0. Este lo saco por cociente de varianzas. ¿Tá? El estadístico de prueba es muy parecido al estadístico de una sola media, nada más que acá entran en juego la combinación de las dos muestras, o sea, la diferencia de x raya 1 e x raya 2 y la diferencia entre mu sub 1 y mu sub 2, que es la hipótesis. Este término se iguala a 0, por lo tanto no cuenta en la fórmula, en el cálculo. ¿Sí? Porque esta es la hipótesis, que mu sub 1 y menos mu sub 2 es igual a 0. Ahora, x raya 1 menos x raya 2 va a ser un número. Por ahí 0, pero es muy raro. Bien. ¿Qué me está faltando? Antes tenía s sobre raíz de n. ¿Tá? Pero ahora tengo dos s. El tema pasa por ahí. ¿Cómo se promedian? Y se hace un promedio ponderado por el tamaño de cada una de las muestras. Y se saca una S ponderada, se dice. Acá decimos una varianza ponderada. Eso está ponderado. Acá vemos que a la S1 se la multiplica por n-1 y a la S2 se la multiplica por n sub 2, ¿no es cierto? Entonces se suman las dos y se la divide ¿por qué? Y se la divide por los grados de libertad de las dos, o sea, n-1 y n1 menos 1 y n2 menos 1, con lo cual queda n1 más n2 menos 2. ¿Tá? Es un promedio ponderado, se dice. Ustedes ya habrán visto en matemática lo que es un promedio ponderado, y si no lo vamos a seguir viendo.
Entonces, vimos que podría construir un intervalo de confianza, ¿no es cierto? Un intervalo de confianza para la diferencia de las medias, ¿eh? Entonces, estamos hablando siempre que las dos medias son iguales, las dos medias, las dos varianzas son iguales y desconocidas. Entonces puedo construir con esto, con el T, puedo construir un intervalo de confianza poniendo acá el promedio ponderado. ¿Cómo se interpreta este promedio ponderado? Este T de diferencia es si el intervalo de confianza contiene o no al cero. Conclusión. No tiene más misterio que eso. Si contiene el cero, las medias son iguales. Si no contiene el cero, las medias son distintas. Si los dos valores son positivos, los dos valores son negativos, no contiene el cero, por lo tanto son distintas. Si el cero está entre medio, un valor es positivo y el otro negativo, las medias son iguales. Bien. Análogamente, como hicimos antes, podemos construir la prueba de T como el intervalo de confianza para la diferencia de medias, ¿no? Si las medias nos llega a dar, si las varianzas nos llega a dar que son distintas, ¿sí? Si son distintas, cambia un poco la fórmula para calcular ese T, ¿sí? Ya no se usa una varianza ponderada, sino que se usan las dos divididas por N1 y la otra por N2. Y los grados de libertad tienen un cálculo un poquito más complejo que todo esto para sacar los grados de libertad. Bien. Entonces, el intervalo de confianza lo mismo, no tiene más una varianza ponderada, sino se usan las dos varianzas divididas por el tamaño de la muestra de cada una de las muestras. Acá viene el tema. ¿Cómo ponemos a prueba? Y esto no lo vimos el otro día, acá frenamos. Decimos, bueno, ¿cómo hacemos para saber si estadísticamente esas dos varianzas son iguales o no? Entonces, punto 1. No es una prueba como las medias, sino que acá es un cociente. O sea, no decimos la varianza 1 menos la varianza 2 es igual a 0. Porque no sigue esa distribución. La F sigue una distribución, como ya habíamos visto en el teorema central del dímetro, que es asimétrica. Sigue una distribución asimétrica que, bueno, está definida por la distribución de F de Nedeco. Entonces, lo que ponemos a prueba ahora, ¿qué es? Es si las dos varianzas son iguales, ¿cuánto va a ser el cociente? 1. Si las dos varianzas son distintas, el cociente va a ser distinto de 1, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a poner a prueba con la F de Snedeker. Y vamos a hacer un contraste, o sea, vamos a buscar, como todas las pruebas de hipótesis, vamos a buscar la distribución de probabilidad, un valor crítico, ¿sí? Y vamos a poner a prueba el valor calculado por las varianzas muestrales. Entonces, hacemos un planteo de la hipótesis, tenemos una zona de aceptación y rechazo. Es una distribución asimétrica, por lo tanto no hay valores positivos y negativos. Fíjense que no está centrada en 0 como las que veníamos viendo, sino que en general está centrada en el 1. La moda de la distribución F en general es el valor 1. O sea, nosotros decimos que el cociente, ¿sí? Si da igual a 1, se acepta, y si es distinto a 1, se rechaza. Eso lo analizamos acá. La prueba la distribución no se centra en 0, como las que veníamos viendo, continuas, sino que se centra en 1. Segundo,
depende de donde yo ponga el numerador y el denominador, que yo puedo ponerlo como quiera, cuál es más grande que cuál, no me dice que tenga que poner una u otra. Si yo pongo la más grande arriba, me va a dar un valor mayor a 1, obviamente. Por lo tanto, la lectura de aceptación o rechazo la voy a hacer sobre la parte derecha. Algunas tablas, ¿por qué les digo esto? Porque algunas tablas, el punto crítico no da puntos menores de 1, o sea, da de 1 para arriba, por lo cual siempre tengo que poner, para usar esa tabla, siempre tengo que poner el numerador que sea la varianza más grande. Igual es una prueba a 2 colas, no quiere decir que no se pueda hacer de la otra manera. Pasa que hay tablas que se hicieron para un solo lado, por una cuestión de economía. Es más fácil poner el numerador, la varianza más grande, y hacer media tabla y no hacer una tabla completa. Bien, entonces, funciona en general como todo. La distribución se entra con los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador para un determinado nivel de probabilidad. Acá vemos, por ejemplo, para 0,975, que sería a 2 colas, el 95%, tengo que entrar con los grados de libertad del numerador y los del denominador. En general, la tabla... hay una tabla por cada uno de los grados de libertad, es un lío bárbaro, ¿no? O sea, no son sencillas. Perdón, no por los grados de libertad, por las probabilidades. Hay una hoja para cada nivel de probabilidad. Entonces pueden encontrar que las tablas de F son grandísimas, porque cada hoja tiene en las filas y en las columnas los valores de los grados de libertad del numerador y del denominador. Y en el encabezado, digamos, está la probabilidad. Entonces van a ver que son casi infinitas la tabla, porque claro, ahí es mucho más práctico, obviamente, hacerlo con la aplicación del calculador de probabilidades de Android, ¿no es cierto? Es mucho más sencillo que buscarla. Pero bueno, las tablas también funcionan. Nosotros no les damos todas las tablas, le damos a 95 y a 99% en general, que son las probabilidades más comunes. Hay otras probabilidades, pero están en otras tablas, en otras impresiones. Entonces, nuevamente se fija una zona de aceptación y una zona de rechazo y se calcula un F crítico que se sale por tabla y se calcula un F calculado que se hace a partir de las muestras que tenemos, de la muestra 1 y de la muestra 2. Si las varianzas son iguales, se dice que se cumple el supuesto de homogeneidad de las varianzas. Por lo tanto, se puede pasar al cálculo, ¿no es cierto?, de una varianza ponderada con esta fórmula. Este SP acá es el que va acá. Y decimos que nada más que se tomó la varianza de 1 con los grados de libertad de 1 multiplicado por la varianza de esa misma muestra y se le suma la de la segunda muestra y se la divide por la suma de los grados de libertad menos 2. Ahí se obtiene el valor de t. Y se dice, se pasa, digamos, a la segunda parte de la hipótesis, que es probar que las medias ahora son iguales o son distintas. Entonces esto en un ejemplo que hay acá, que es un ejemplo, se pone. Se desea determinar si al usar la fertilización nitrogenada en plantines de ciprés se modifica el promedio de peso. Se realiza un ensayo en el cual se aplica fertilización a 24 bandejas experimentales y otras 24 no se fertilizan. O sea, tenemos un tratamiento y un testigo. Al finalizar el ensayo se registran la variable del estudio en pesos de miligramos. Entonces tenemos con fertilizante, sin fertilizante. Tenemos dos muestras, una de 24 y la otra de 24. A veces puede ser que no sean iguales porque muchas veces sucede que se pierden muestras en un ensayo, sobre todo en los que duran mucho tiempo. O sea, qué sé yo, se seca, se muere, ¿no? Y no tengo
no tengo el dato, ¿no es cierto? Se perdió un dato, entonces los n no siempre son iguales. Pero no es problema porque se ponderan. Lo que acá nos planteamos son dos hipótesis. Queremos saber si mu sub 1 es igual a la mu sub 2 y previamente queremos saber, saber qué fórmula utilizar, es si la varianza 1 es igual a la varianza 2. Si la varianza 1 es igual a la varianza 2, ahí paso a ver cómo calculo la media ponderada o cómo pondero en la otra ecuación. Entonces, la hipótesis primera que nos planteamos es esta. Mu sub 1, sigma cuadrado 1 es igual a sigma cuadrado 2. Entonces, la hipótesis se plantea como el cociente de varianzas es igual a 1 o el cociente de varianzas es distinto a 1. El estadístico de prueba es un f de Snedeker. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer este cociente que proviene ¿de dónde? De estas dos varianzas. El cociente me va a dar un valor. Ese valor es 1,13. Ok, bien, me da 1,13. Yo sé que está centrado en 1, no es exactamente 1. La pregunta es, ¿se acepta o se rechaza? Entonces, los grados de libertad son 23, porque tenía 24 muestras en cada una de las bandejas. Entonces, n-1 en cada uno me queda 23 y 23. Por lo tanto, tengo que buscar cuánto vale, ¿sí?, la f crítica, o sea, cuál es el punto donde se rechaza o ¿Cuáles son los f críticos? Ojo, porque acá no es simétrico, no es lo mismo uno que otro. Entonces, si yo puse el más grande arriba, tengo que ir a buscar el valor de 1 para arriba, o sea, tengo que entrar por los grados de libertad del numerador y del denominador. ¿Está? Entonces busco en tabla, y esto sería bueno que ya lo vayan mirando, cómo es en tabla o cómo es en la aplicación el valor para 23 y 23. En el calculador de probabilidades. Entonces busco la distribución de f, si quieren búsquenla en tablas o en el calculador de probabilidades, y pongo los grados de libertad en uno, los grados de libertad en otro, y digo a qué nivel quiero trabajar, y de qué cola, x mayor que o menor que. Uy, ¿qué pasó? No me anda. Bien, me da 2,31 el punto crítico, ¿no es cierto? 2,31, no estaba chequeando que estuviera bien, está bien, ¿sí? 2,31 con el numerador más grande arriba. Me dice bien, ¿cuánto da ahora el f calculado? Entonces tengo que ver si hago, ¿cuánto era el f calculado? Era, ya estaba dicho, perdón, uy, lo perdí. Acá está. Era 1,13. Y yo tengo... Yo tengo 1,13, ¿sí? ¿Qué hago entonces? Si tengo 1,13 calculado y 2,31 crítico, ¿dónde estoy? Acá en el dibujo. Estoy en la zona de ¿qué? Hola. Sí, De aceptación. con la aplicación. Sí, tranquilos, mañana lo practicamos. Ahora solo traten de pescar los conceptos y mañana van a ver que no es tan difícil. Es solamente ordenarse en el procedimiento, nada más. Yo les mandé la imagen por WhatsApp.
Está Bien. ya dentro de la zona de aceptación. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que acepto la hipótesis nula de qué? Esta. Esta hipótesis nula de que de que las dos varianzas son iguales. ¿Tá? Entonces ahora sí puedo proceder a la segunda parte, que sería decir, bueno, bien, si son iguales, ahora puedo hacer el cálculo de la varianza esta ponderada. Puedo venir acá y decir cuánto vale la varianza ponderada. Y la pondero con la ecuación simplecita. La varianza ponderada, acuérdense que la calculaba con esta fórmula, con esta fórmula de acá. ¿Tá? No es muy misteriosa, tengo la varianza de una muestra y la varianza de otra muestra, el N1 de una muestra y el otro. Entonces, si son homogéneas, que ya lo puse a prueba y son homogéneas, puedo calcular la varianza ponderada para aplicar este estadístico. Bien. Aplico el estadístico de T ahora. El estadístico de T es para concluir no sobre las varianzas, sino ahora sí, ya sé, las varianzas son iguales, puedo usar esta fórmula, pero ¿qué concluyo con este T? Que las medias son iguales o son distintas ahora. Entonces, aplico este T y el cálculo en este caso termina siendo, acuérdense que este término es 0, ¿no es cierto? Mu sub 1 menos mu sub 2, y hay un 0 que resta, nada, un 0, el famoso 0 a la izquierda. Este está a la derecha, pero es igual. Entonces, tengo que la diferencia de las medias, ¿sí?, sobre la varianza ponderada, me da este valor, 3,96. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo de siempre. Voy a la prueba T y busco el punto crítico. El calculado es 3,96. ¿Cuánto es el crítico? Acá están involucradas dos muestras, ¿sí? Por lo tanto, 24 y 24 eran 48 muestras, ¿sí?, independientes. Menos 2, porque son dos muestras, ¿sí?, me queda 46. Entonces busco el crítico para el 0,05 para 46 grados de libertad. ¿Tá? Y nuevamente ahora concluyo sobre la hipótesis nula de las medias. ¿Acepto o rechazo? ¿Cuánto vale ese T crítico? Entonces me dice que el T crítico vale 2,03. Mi T calculado era 3,96. Por lo tanto, 3,96 está como que por acá, ¿no es cierto? ¿Tá? ¿Qué concluyo si está por ahí? ¿Acepto o rechazo? ¿La rechazás? Bien, la rechazo. ¿Qué quiere decir si la rechazo? Que las medias no son iguales. O sea, ¿qué significa eso? Nada, tengo que ir a buscar el enunciado. Tengo que buscar el enunciado. Tengo que buscar el enunciado que me preguntaba, al final del año se registra, se desea determinar si la fertilización nitrogenada sí modificó el peso, porque las medias del testigo y del tratamiento no son iguales. ¿Se entiende? ¿Está? No sé si, no me dice si lo aumentó o lo disminuyó, me dice simplemente que no son iguales. ¿Se entendió hasta acá el procedimiento? Sí, profe, va queriendo. Sí. ¿Va queriendo? Entonces, el planteo original está acá. Me planteo igualdad o desigualdad de dos muestras, ¿sí? Lo puedo poner mu sub 1 igual a mu sub 2, o puedo escribir lo que es lo mismo, mu sub 1 menos mu sub 0, menos mu sub 2 es igual a 0, o es distinto de 0. Eso es indistinto, ¿sí? A partir de las dos muestras, para poder saber qué fórmula utilizar, tengo que hacer primero una prueba de varianzas. Si las varianzas son homogéneas, bien, aplico un estadístico, defino, son homogéneas, aplico una fórmula. ¿Sí? Si no, aplico la otra. La fórmula no la tienen que memorizar,
las pueden copiar, ¿sí? Tienen que saber cuál utilizar, porque si se las copian pero no saben cuál es cuál, estamos en problema. Entonces, una vez determinado que las varianzas son iguales, saco el cálculo de la ponderación. Determino el valor de t y a partir del valor de t defino si acepto o rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto,